Dios les bendiga, hermanos, amigos que están mirando este video. Les traigo una hermosa palabra de Dios que yo sé que va a ser de bendición para su vida, así como lo es para la mía. Gracias a Dios por ser tan maravilloso y darnos la oportunidad de compartir su palabra. Y gracias a Dios por tu vida, que Dios te ha guardado el día de hoy, que Dios te está dando la oportunidad también para que tú le busques, para que tú te acerques cada día más a Él, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Por eso cada día nuestro Señor nos habla para prepararnos, para que nosotros, ¿verdad?, estemos listos, ¿verdad?, para el día de su venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para eso yo te hago la invitación, que tú le hagas la invitación a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo a tu vida, y que se queden a morar ahí contigo, que sean ellos siempre quien te dirijan en tu vida, ¿verdad? Si tú aún todavía no le has entregado tu corazón al Señor, hoy es el día que Dios te ha hecho, ¿verdad? Para que tú le entregues tu corazón al Señor, ¿verdad? El día de hoy, ¿verdad? Y también la invitación a Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo a tu vida, ¿verdad? Que sean ellos quien te dirijan, y que así como a mí también quien me dirijan cada día con día, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Cada día nos ha dado, ¿verdad? Su Espíritu Santo para que nos dirija cada día a cada uno de nosotros. Vamos a orar que sea Dios dándote el entendimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Y que sea Dios también, ¿verdad?, usando mi vida para poder compartirla contigo, ¿verdad? Vamos a orar. Padre bendito Dios, Señor eterno, estoy delante de tu santa y divina presencia, Señor, dándote las gracias primeramente, Padre, por este momento, Padre, que usted me permite de poder compartir, Señor, esta tu palabra, Señor eterno, Padre. Sea usted obrando, Padre, sea usted levantando, sea usted libertando, Padre poderoso Dios, Señor eterno, en el nombre de Jesús, Padre. Y sea usted preparándonos, Padre, día con día, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, bendito Dios. Ponga esa palabra, Señor, en mi boca, Padre, bendito Dios, Señor. A ti es toda la honra y la gloria. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Le doy las gracias a Dios por permitirme este momento de poder compartir esta palabra, ¿verdad?, de Dios, que es de bendición para tu vida. Como le digo, para la mía lo es, ¿verdad? Y vamos a estar abriendo, si tiene una Biblia, en el libro de San Marcos, en el capítulo 13, perdón, en el versículo 3, ¿verdad? Vamos a hablar bajo el tema que ya está aquí escrito, ¿verdad? Señales antes del fin, ¿verdad? Antes del fin, antes de que acontezca, ¿verdad?, lo que tiene que acontecer de parte de Dios para el fin de este mundo. Déjeme decirle, hay señales las cuales Dios dejó establecidas, ¿verdad?, y las cuales también nosotros nos es necesario anunciarla, déjenme decirle, ¿verdad?, para que todo aquel, ¿verdad?, siervo del Señor esté al pendiente de estas señales, y aun aquellos que aún todavía no le han entregado su corazón a nuestro Señor, busquen de Dios, que es el momento de buscarle, porque vienen momentos difíciles, déjenme decirle, ¿verdad?, momentos de sufrimiento, ¿verdad?, momentos de dolores que todos, ¿verdad?, a la vez vamos a padecer, ¿verdad?, vamos a tener esa necesidad, le puedo decir, ¿verdad? Y la necesidad va a ser de querer, ¿verdad?, escuchar, ¿verdad?, la palabra de Dios, de un Dios de poder, ¿verdad?, de un Dios que está ahí con ustedes, déjenme decirle, en el cual va a estar con cada uno de nosotros, ¿verdad?, así como lo ha estado, ¿verdad?, hasta el día de hoy, ¿verdad?, y lo estará siempre nuestro Señor. Asimismo, déjenme decirle, ¿verdad?, nuestro Padre, ¿verdad?, nos trae estas señales a nosotros, déjenme decirle, ¿verdad?, para que nosotros, ¿verdad?, vivamos, ¿verdad?, ¿me entiende?, cada día buscándole a Él, ¿verdad?, y que estemos preparados, como dice la palabra de Dios, que estemos velando, ¿verdad?, dice el Señor en su palabra. ¿Por qué? Porque Él viene pronto. Él viene pronto. Hay cosas que nosotros ya estamos viendo. Hay cosas, ¿verdad?, que tienen que acontecer, porque Dios ya lo tiene establecido así en su palabra. Y como dice el Señor, ¿verdad?, todo pasará, ¿verdad?, mas sus palabras no pasarán, ¿verdad? Se tiene que cumplir todo lo que Dios dejó escrito, ¿verdad? Y eso es para aún aquellos, ¿verdad?, que no han venido a los pies de Cristo, para que vean que la palabra de Dios, ¿verdad?, es verdad.
que la palabra de Dios, que todo lo que uno le habla para que busquen, luchen por su salvación es verdad. Es porque Dios quiere darles vida. Es porque Dios, verdad, no quiere que ustedes sufran. Ahí en esos momentos aún más difíciles que están por venir, déjenme decirle, verdad. Aunque va a llegar momentos, como dice el Señor a través de su palabra, verdad, que muchos, verdad, creerán que ya tuvieron la verdad, que es la victoria de ellos, ¿verdad? Aquí en esta tierra, y que realmente nosotros estuvimos, le puedo decir, ¿verdad?, en error. A esos momentos van a llegar, déjenme decirles, que van a pensar que nosotros realmente no era verdad lo que nosotros le hablábamos, ¿verdad? Como aún en estos tiempos muchos creen que no, ¿verdad? Que no es verdad, pero sí es verdad. Y va a llegar en ese momento que en el cual, ¿verdad? Le puedo decir, todos se van a sentir seguros que realmente, ¿verdad? Ellos estaban haciendo lo correcto, ¿verdad? Pero realmente no, realmente esta es la verdad, dice el Señor. Y esto es lo único que te va a hacer salvo, nuestro Señor Jesucristo, que tú le creas en esta verdad, que tú creas en esta palabra, que tú vivas esta palabra, que tú le busques así como Él quiere, ¿verdad? Para que tú estés preparando, estés preparado, perdón, estés sobrio, ¿verdad? Para ese día glorioso que Cristo viene por su pueblo, porque si no, vas a sufrir las consecuencias, ¿verdad? De lo que Dios dejó ya establecido aquí en su palabra. Señales antes del fin, ese es el tema. Antes del fin, antes, ¿verdad?, de que venga el fin que Dios, ¿verdad?, trae para este mundo. Estas son las señales las cuales que tú puedes entender y decir, Señor, bueno, no te había entregado mi corazón, no había acercadome a ti, ¿verdad? Pero hoy yo decido acercarme, ¿verdad? Porque yo estoy viendo las señales, ¿verdad?, que ya tú vienes, ¿verdad? Que tal vez tú puedes ser que ya sea mañana, que ya sea al rato. Por eso es necesario que tú y yo aprovechemos el tiempo, segundo tras segundo de nuestras vidas, guardándonos para Dios, caminando en el temor a Dios, ¿verdad? Porque hay señales antes del fin, y ahí vamos a leer en el libro de San Marcos 13:3, ¿verdad? La palabra de Dios se lee siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así, amén. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan, Andrés le preguntaron aparte, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse, ¿verdad? Ellos querían saber, pero también querían que les diera señal cuándo, ¿verdad?, se iban a cumplir, desde en cuenta, cuándo se habrán, dice, ¿verdad?, todas estas cosas de cumplirse, ¿verdad? Querían tener bien entendido ellos las señales. Entonces Jesús respondiendo les comenzó a decir, mira que nadie los engañes, ¿verdad? Porque Dios sabía en los tiempos, ¿verdad?, que estaban por venir y que están por venir aún todavía aún peores, ¿verdad? Y en los tiempos que estamos, ¿verdad? Porque Dios sabía que se levantarían bastantes, ¿verdad?, que se llaman cristianos, ¿verdad?, de en cuenta, y llevándolo una palabra diferente, por un evangelio diferente, déjenme decirle, ¿verdad? Por un evangelio en el cual, en cuenta, ¿verdad?, le es abominable a nuestro Señor Jesucristo, déjenme decirle, ¿verdad?, en cuenta. Entonces, de eso le estaba Dios, nuestro Señor Jesucristo, encargándole a estos discípulos, ¿verdad? Quiero que ustedes no vayan a ser engañados, ¿verdad? Para que nadie mire, que nadie nos engañe, ¿verdad? Esténse como despiertos, sobrios, ¿verdad? Entiendan, ¿verdad? ¿Me entienden? Realmente lo que yo les he enseñado, cómo yo les he instruido, qué es lo que yo les digo en mi palabra. Por eso es tan necesario que escudriñemos la palabra de Dios, para que no seamos engañados, porque muchos te traerán otra doctrina diferente, muchos te dirán otras cosas, ¿verdad? Pero hay una sola verdad, hay un solo camino que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y la sola verdad también en la cual tú y yo tenemos que creerle a Él, y también tener cuidado a no ser engañados. Dice la palabra de Dios que nadie los engañe, le dijo, porque vendrán muchos en mi nombre, ¿verdad? Muchos dirán,
En el nombre de Jesús, desen cuenta, ¿verdad? Muchos, ¿verdad? Desen cuenta, te pueden decir Dios te bendiga, ¿verdad? ¿Me entiende? Pero realmente, ¿verdad? Muchos se ponen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo miraba, aún en las televisiones, gente que hacen, tiran cartas y ahí dicen Dios te bendiga, ahí dicen el Dios, ¿verdad? Dios hará esto, pero realmente son falsantes de los cuales Dios hablaba. Muchos tal vez están predicando, ¿verdad? La palabra de Dios liberalmente, le puedo decir, ¿verdad? ¿Me entiende, verdad? Como dice el Señor, por contienda, por envidia, déjeme decirle tantas cosas, pero lo más y maravilloso que tú siempre lo hagas por amor a Dios y por amor a las almas, que las almas se salven, que no los hagan ni por dinero, ni por ambición, ¿verdad? Y ni por contienda, por amor, ¿verdad? Aunque el Evangelio está siendo predicado, ¿verdad? ¿Me entiende? Pero muchos lo están predicando mal, ¿verdad? Muchos vienen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchos se levantarán, dice el Señor, ¿verdad? En el nombre de Él, se cuenta diciendo, yo soy el Cristo también. Aún más peor, ¿verdad? Otros se levantarán peor que lo que se levanta hoy, ¿verdad? Diciendo, yo soy el Cristo. Vemos tales personas que dicen, no, yo soy el Cristo, ¿verdad? Adórenme a mí, alábenme a mí, desen cuenta. Y eso es falsedad, déjenme decirle, ¿verdad? Falsedad, los cuales nosotros estamos mirando. Esas son señales antes del fin, desen cuenta. Esa es una señal que tú oyes que alguien se está diciendo, pero son cosas que van a acontecer, que Dios mismo lo está permitiendo que acontezca, porque eso nos ayuda a nosotros como hijos de Dios, como cristianos que estamos esperando al Señor, nos ayuda a nosotros a ver y prepararnos a nosotros. Y con eso no quiere decir que tú no te puedes preparar, tú también, ¿verdad? Porque tú estás viendo que la palabra de Dios se está cumpliendo, que nuestro Señor Jesucristo dijo, esto se levantará, esto yo lo permitiré así, para que ustedes, ¿verdad? Ahí se preparen, ahí, ¿verdad? Y también se cuiden a que no sean engañados por esas personas. Ahí donde yo tengo que tener cuidado, ahí donde yo tengo que cuidarme, yo tengo que buscar más a Dios porque sé que mi Señor está a las puertas, sé que mi Padre muy pronto viene por mí, ¿verdad? En cuenta. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor. Son señales antes del fin, así verán. Entonces le dijo, ¿verdad? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Vemos cuántas personas, multitudes creen y siguen a tales personas, pero a uno que le predica la verdad, la santificación en Dios, la paz en Dios, que busquen a Dios, que se consagren para Dios, a uno realmente ni le toleran, a uno no lo quieren ni ver, a uno no le quieren ni seguir a nuestro Señor Jesucristo, porque no es a uno, es a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El puro, ¿verdad? Y el santo, ¿verdad? Desen cuenta, ¿verdad? Y es a este el que no quieren consagrarse, porque cuántas almas se vuelven al mundo, a su mismo, ¿verdad? A revolcarse en su mismo lodo, en el mismo vómito, ¿verdad? Se lo vuelven a poner, se lo vuelven a andar. Desen cuenta porque ya cayeron, ¿verdad? Cayeron en esa falsedad de otro Cristo y se dicen soy cristiana, soy cristiano. Y todavía con sus inmundicias, desen cuenta, son falsantes, desen cuenta, ¿verdad? Se están ahí creyendo en un Cristo falso, ¿verdad? Desen cuenta, falsante, dice, ¿verdad? Y muchos son engañados, muchos están yéndose por esos caminos, ¿verdad? Por la puerta espaciosa donde todo se le permite, ¿verdad? Donde todos están ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Igual como en el mundo de 50, ¿verdad? Y eso Dios también lo ha dejado por señal. Si tú ves que ahora en día muchas personas se están apartando, tal vez les tuvieron una sana doctrina, ¿verdad? Y ahora están en otro diferente, que según son, y se siguen siendo llamando cristianas o cristianos, y siguen y están ahora con sus inmundicias, igual que antes como en el mundo. Entonces, cuando nosotros vemos eso, a mí me hace entender otra señal, ¿verdad? Antes del fin, ¿verdad? Que muchos están siendo engañados, pero aquí yo qué tengo que hacer, seguir sobria, seguir en el camino que Dios me ha enseñado. No es para que yo imite a tales personas, sino que yo me permanezca aquí firme, que nadie me mueva del Dios santo y puro al cual yo he creído. Aunque muchos estén siendo engañados, tú cuida
de tu vida, de tu salvación. No aparte tus ojos de Jesús, de lo que Él te ha enseñado y de que esas son señales. Tú no vayas a caer. Yo voy a orar por mí misma para que yo no caiga y pedirle día con día dirección a Dios a través de su palabra y de su Santo Espíritu, que me guíe, que me enseñe y me abra los ojos. Si yo veo eso, veo muchos están siendo engañados. Muchos ya cayeron, se apartaron, sirviendo a Dios a como quisieron, andando en su pecado, en su maldad, en su malicia, en todo igual así. Entonces muchos son engañados. Muchos. Señal. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, dice el Señor, ¿verdad? Es decir, cuando tú veas que están aconteciendo guerras, ¿verdad? Y que también oigas un rumor que dicen que van a hacer otra guerra ya. También esas son señales para mí. Son señales que yo estoy viendo guerra. Yo entonces más tengo que buscar de Dios, déjenme decirle. Tengo que ver, ay, y gozarme, porque muy pronto Dios me va a sorprender, déjenme decirle, muy pronto mi Cristo ya está a las puertas, me dice. Mira todo eso, mira, dice, ¿verdad? Cuando veáis, ¿verdad? Oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis. Yo no me tengo por qué preocupar de lo que está aconteciendo allá o a que vaya a venir en este lugar. Lo que yo me tengo que preocupar, ¿verdad? ¿Me entiendes? Yo no me tengo, dice la palabra de Dios, no me tengo que turbar ni nada. Ay, Señor, ¿verdad? No, yo que tengo que hacer, venir de rodillas ante la presencia del Señor. Señor, prepara mi vida. Ayúdame a estar firme, Señor, ¿verdad? Ayúdame, Señor, a seguir adelante, ¿verdad? ¿Me entiende? Prepara mi vida porque yo sé que tú ya vienes. Entonces, des en cuenta también aún más. Yo tengo, ¿verdad?, que estar tranquila, en paz, solamente pidiéndole a Dios misericordia y decirle gracias, Señor, porque tu palabra se está cumpliendo ya. Tu palabra se está cumpliendo y por lo tanto prepara mi vida. Aquí estoy, heme aquí, ¿verdad? Aquí estoy, Señor. Ayúdame a permanecer firme en tu palabra. Eso, para eso es, no para que tú te turbes. No hay por qué estarse turbando cuando veáis guerras y rumores de guerra, ¿verdad? Mejor arregla tu vida, busca de Dios, ¿verdad? Y entonces dice, porque dice, es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, dice el Señor. Es necesario que todo eso así suceda, pero aún no es el fin. Dice nuestro Señor Jesucristo que Él lo va a permitir porque es necesario que pase. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver que la palabra de Dios se está cumpliendo. Y también es necesario para que también nosotros así también nos afirmemos más en el Señor. ¿Verdad? ¿Me entiende? Le busquemos más en cuenta para que nosotros no vayamos, ¿verdad?, a perdernos de en cuenta, ¿verdad? Entonces es necesario que esto acontezca así, pero aún no es el fin, dice, porque se levantará nación contra nación, dice la palabra de Dios. Algo que se van a estar de enemistad, de que yo, presidente, no te quiero a ti, que tú acá, que lo... Son cosas que van a acontecer antes del fin, dice el Señor, porque no es el fin ahorita todavía. Todavía no es el fin, dice la palabra de Dios, que son principios de dolores. No saben lo que está por venir aún todavía, ¿verdad? Si con esto están que ya no puede, imagínense por lo por venir. Y ni aún así la humanidad ha endurecido su corazón, des en cuenta. Se han vuelto ciegos, se han vuelto sordos, des en cuenta. Y otros que se han vuelto mudos a no anunciar el evangelio también, ¿verdad? Se en cuenta. Por eso Dios, ¿verdad? ¿Me entiende? A nosotros nos envía, a nosotros que podemos hablar, a nosotros que podemos ver, a nosotros que podemos oír, ¿verdad? ¿Me entiende? ¿Verdad? Lo que está aconteciendo, Dios nos envía a hablar esta palabra, ¿verdad? Le puedo decir, se levantará nación contra nación y reinos contra reinos, ¿verdad? Que cualquiera va a querer ser el más grande, des en cuenta. Y habrá terremoto, dice, en muchos lugares, ¿verdad? Lo cual hemos estado viendo. Y habrá hombres, dice, ¿verdad? Y habrá, perdón, hambres, dice la palabra de Dios. Habrá
hambre, dice, ¿verdad? Entonces Dios nos está hablando de una hambre que se viene, ¿verdad? Una hambre, desen en cuenta, ¿verdad? ¿Por qué causa? Vemos tantas cosas por las mismas guerras, desen en cuenta, ¿verdad? Por todo lo que está aconteciendo, por los terremotos, desen en cuenta. Habrá hambre, ¿por qué? Porque se acabará, ¿verdad? Por todo eso, desen en cuenta, de esa misma manera se están levantando, ¿verdad? Entre ellos y el pase de la comida. Y entonces dice la palabra de Dios, habrá hambres y alboroto. ¿Por qué la gente se alborota? Vemos cuánta gente, ¿verdad? Y por ahí, ¿verdad? Le puedo decir, protestando, ¿verdad? Por la comida. Todo eso son señales, ¿verdad? Aunque duele, a nosotros nos duele como ser humano, Señor, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Dios quiere todo eso o quería todo eso que aconteciera en su vida? No, pero todo es por causa de la desobediencia al no querer oír a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Viene esa hambre, déjenme decirle, ¿verdad? Que a donde aquí solamente el que nos va a poder sostener va a ser Dios, desen cuenta. El único que nos va a poder ayudar va a ser Dios, le puedo decir. Por esa causa es que Dios nos está diciendo esto viene, ¿verdad? Pero entonces yo te voy a sacar a ti de ahí. Te voy a sacar porque yo voy a ver que tal vez, ¿verdad? Ya no es tu momento, ya no es el lugar que por qué tú vas a estar ahí. Pero no antes, dice el Señor, ¿verdad? Me va a permitir anunciar esta palabra. Nos va a permitir a todo hijo de Dios anunciar a que el evangelio se hable por todo el mundo, por todas las naciones, ¿verdad? Desen cuenta. La palabra de Dios está siendo predicada para que tú corras por tu salvación. Porque desen cuenta, de otra manera un castigo eterno, desen cuenta, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios así, ¿verdad? Que entonces vendrán terremotos, vendrán en diferentes lugares, habrá hambres y alborotos. La gente se alborotará y con tantito la gente se alborota, desen cuenta. Va a haber esos alborotos, desen cuenta, ¿verdad? Y todo eso yo lo tengo que ver y decir, Señor, realmente, ¿verdad? Ya creo que estamos más cerca, ¿verdad? Entonces, va a ser principios, dice, de dolores son estos, dice el Señor. Así que nosotros vemos solamente son unos principios de dolores, desen cuenta, de dolores que realmente duele, desen cuenta, ¿verdad? De sufrimiento, desen cuenta, ¿verdad? Son los principios de dolores, pero aún no es el fin, son señales antes del fin, dice el Señor. Pero mirad, dice, por vosotros mismos, le estaba diciendo a ellos también. Yo voy a ver por mí misma ahora, ¿verdad? ¿Me entiende? También. Porque dice, os entregarán a los concilios, que dice el Señor. ¿Qué me está diciendo el Señor, verdad? Pues ahora de todo eso, ¿verdad? Tienes que mirar por ti misma, porque por predicar la palabra de Dios, dice, los entregarán a los concilios, dice, y en las sinagogas o azotarán. Que quieren decir que muchas personas realmente quieren tal vez a nosotros bofetearnos, que muchas personas tal vez a nosotros nos quieren ver muertos, ¿verdad? Quisieran que nosotros no existiéramos, desen cuenta. A muchos son bofeteados, a muchos son golpeados, desen cuenta, a los siervos de Dios que les predican la verdad, desen cuenta. Y son cosas que van a acontecer en nuestra vida y que Dios lo va a permitir, dice el Señor, en nuestra vida, que van a acontecer, dice el Señor. Dice, en las sinagogas incluso entrarán hasta ahí a las iglesias, desen cuenta, para que nosotros paremos de hablar la palabra de Dios. Vemos que en la pandemia muchos, ¿verdad?, atacaron de esa manera a las iglesias, desen cuenta, ¿verdad?, a atacar para que pararan, desen cuenta, gloria a Dios, ¿verdad? Nosotros Dios nos ha sostenido, ¿verdad? Y nos va a seguir sosteniendo. Por eso dice el Señor ahí, ¿verdad? Dice que en la sinagoga los azotarán, dice, ¿verdad? Lo despreciarán, ¿verdad? ¿Me entiende? Los golpearán, dice, ¿verdad? Y delante de los gobernadores y los reyes, dice, os llevarán por causa de mí. Nos agarrarán y nos llevarán delante de quien según en este mundo, ¿verdad?, tiene más autoridades en cuenta, ¿verdad? Delante de los reyes, ¿verdad?, de los gobernadores también dice, nos llevarán, ¿verdad? Pero por causa de predicar el evangelio, ¿verdad? Por causa de nosotros predicar el evangelio, tal vez sea que nos lleven a la cárcel, tal vez sea que nos llamen así delante de reyes, ¿verdad? ¿Me entiende, verdad? Pero dice, para testimonio a ellos, todo eso va a acontecer, ¿verdad? Y para eso nosotros tenemos que orar por nosotros mismos, ¿verdad? Y de todas maneras Dios nos pide tranquilidad, Dios nos pide paz a nosotros, desen cuenta.
Que no nos preocupemos por nada, que yo no me preocupe por nada, Señor, si tú lo permites que eso pase, que a mí me desprecien, que a mí me digan estas cosas, por ser cristiana, Señor. No me importa. Dice el Señor que ahí va a llegar un momento, dice el Señor. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué nos está diciendo a nosotros como hijos de Dios, verdad? Nunca se vengan por ustedes mismos, ¿verdad? ¿Me entiende? Si les van a hacer eso, los van a azotar, dejarse, ¿verdad? Si me van a golpear, me van a ofetear, me tengo que dejar, ¿verdad? ¿Me entiende, verdad? Porque es por causa de que yo ya soy cristiana, por causa de mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Por causa de anunciar la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces el Señor, dejarnos, ¿verdad? Si alguien te está bofeteando, te está diciendo cosas a través tal vez de palabras, qué sé yo, déjate, déjate. Dios, dice el Señor, verá que dele la venganza. Y dice que en ese momento, dice el Señor, cuando seamos llevados, dice el Señor, no te preocupes, dice, ¿verdad? Por lo que tú dirás, dice, ¿verdad? Dice, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones, ¿verdad? Que antes que nosotros nos llamen así la atención, llevarnos así de en cuenta por predicar esta palabra, ¿verdad? ¿Me entiende, verdad? Antes Dios me va a permitir predicar esta palabra. Me va a permitir el Señor, ¿verdad? ¿Me entiende? Hacer estas cosas, ¿verdad? Anunciar que Él viene pronto y que lo que está por acontecer, déjeme decirle, ¿verdad? Es lo que Dios me está diciendo. Te voy a permitir, le voy a permitir a todo, ¿verdad? Que esta palabra, este evangelio sea predicado por todas las naciones. Así que aprovecha, querido hermano. Aprovecha hoy que tienes la oportunidad de anunciar la palabra de Dios, ¿verdad? Aprovecha la verdad. ¿Por qué? Porque es la oportunidad que Dios te está dando, ¿verdad? Al rato no vayas a decir que no tuviste el tiempo, que no pudiste, que Dios no te dio la oportunidad. Dios nos está dando la oportunidad de anunciar esta palabra. Aunque son procesos duros que vamos a pasar, pero Dios no nos va a dejar, dice el Señor, ¿verdad? Él ha prometido aún ahí cuando nos lleven a azotar, dice el Señor que Él va a estar con nosotros, dice, ¿verdad? Que el Espíritu Santo va a entrar con nosotros, dice el Señor. ¿Por qué? Porque des en cuenta, tal vez en esos momentos dice, yo no voy a predicar la palabra de Dios porque no quiero pasar eso, pero Dios nos está dando una promesa, que si por causa de la palabra nosotros somos bofeteados, azotados, llevados, así dice el Señor, o sacados donde sea, ¿verdad? Dice el Señor, ¿verdad? Que ahí no estamos solos. Tal vez tú te puedas ver en tu apariencia, voy a decir así, solo o sola, pero déjenme decirle que no estamos solos, ¿verdad? Ahí con nosotros entrará el grande, el Espíritu Santo, y que aún ahí, delante de los reyes, ¿verdad? Delante, ¿verdad? De todos esos hombres que nos quieren azotar, de los gobernadores, dice el Señor que aún ahí el Señor le va a demostrar que el grande es Él. ¿Por qué? Porque no es a nosotros quien nos lo hacen, ¿verdad? Es a nuestro Señor Jesucristo. Era una palabra de aliento que Dios llegaba a mi vida. Digo yo, Señor, gracias. Porque aún ahí, Señor, ¿verdad? Tú estás conmigo. En los momentos de desprecio, en los momentos de azote, Señor, ahí tú estás conmigo. Ahí tú eres mi defensor. Ahí yo tengo que iluminar. Tu luz tiene que iluminar en mí, Señor, ¿verdad? Aún ahí tengo que mostrar paz. Aún ahí tengo que demostrar tranquilidad, en cuenta. Y dice el Señor, yo ahí en ese momento pondré, dice, las palabras en ti, dice el Señor, ¿verdad? Y esas palabras que yo ponga en ese momento, así que no, tú no estés pensando, ay, cuando me lleven a la cárcel voy a decir esta cosa, ¿verdad? O voy a decir otras cosas, o voy a decir que yo no era el que... No pienses en nada. Si te van allá, que pase lo que vaya a pasar, des en cuenta, ¿verdad? ¿Me entiendes? Yo siempre me hago así. Si me van a decir cosas, que me digan lo que me tengan que decir, ¿verdad? ¿Me entiendes? Y Dios sabe lo que va a hacer, le puedo decir, ¿verdad? Entonces, asimismo dice el Señor, ¿verdad? Que deje que pase lo que tenga que pasar, no te preocupes, dice. Pero cuando os trajeren, dice, para entregaros, no os preocupéis, dice, ¿verdad? No os preocupéis por lo que habéis de decir, ni siquiera lo pienses, dice el Señor, ¿verdad? No lo penséis, ¿verdad? Que diga, ay, no, yo me voy a defender de esta manera y que esto y que yo estaba haciendo lo correcto. No pienses nada. Ahí mismo, en ese momento, el Espíritu Santo traerá las palabras, ¿verdad? Las palabras, porque no vamos a hablar nosotros, va a hablar el grande.
Va a hablar el grande, el poderoso, nuestro Señor Todopoderoso, el Espíritu Santo, que va a entrar con nosotros. Él mismo ahí en ese momento os revelará palabra a cada uno de nosotros. Nos las traerá a nosotros, dice, ¿verdad? Sino lo que os fuere dado en aquella hora, dice. En aquella hora, en ese mismo momento, el Espíritu Santo nos va a traer palabras a nosotros, dice el Señor. Gloria a Dios. Porque aún ahí, hermano, usted va a ser un instrumento de Dios, déjeme decirle. Aún ahí Dios lo va a usar grandemente, porque es necesario que esta palabra sea predicada, y esta palabra va a llegar hasta allá adentro a esos gobernadores. Esta palabra va a llegar a todos aquellos que nos azotan, desen en cuenta, ¿verdad? Dios lo va a usar, pero claro que sí, que en el transcurso del camino, ¿verdad? Usted va a sufrir un poquito, yo voy a sufrir un poquito, desen en cuenta, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Nos van a azotar, pero Dios nos va a dar la oportunidad de entrar para predicar esta palabra ahí. El Espíritu Santo va a entrar, solamente que Dios lo quiere usar a usted y a mí como su instrumento, desen cuenta, ¿verdad? Porque desen cuenta, la humanidad no puede ver al Espíritu Santo, desen cuenta. Va a ver su personalidad suya, ¿verdad? ¿Me entiende? Mi personalidad, desen cuenta, ¿verdad? Pero ahí, más sin embargo, el Espíritu Santo se va a entrar. Vamos a entrar juntos, ¿verdad? El Espíritu Santo, ahí dice el Señor, yo voy a poner las palabras, dice ahí, y eso empieza tú a hablar en la hora, en el momento, ahí lo que yo te ponga, habla. Habla, porque dice, no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo, dice el Señor, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo quien trae la palabra. Por eso a veces también esto me enseña que cuando voy a predicar, pues no me gusta preocuparme en lo que yo tengo que decir, ¿verdad? Yo medito la palabra de Dios, la leo, la escudriño y le digo, Señor, haz hablar esta muda, ¿verdad? Porque tú haces hablar a los mudos, Señor, ¿verdad? Ayúdame, pon palabra, tú dijiste, cómete este rollo, ¿verdad? ¿Me entiende, verdad? Y después dice, abre tu boca que yo la llenaré, ¿verdad? Yo tengo que alimentarme de la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora en ese momento, dice el Señor, por eso no te preocupes tampoco, ¿verdad? ¿Me entiende? Así igual, ¿verdad? No te preocupes, ¿verdad? ¿Me entiende? Sino que ahí lo que el Espíritu Santo te traiga ahí en ese momento, tú los tienes que hablar, dice, porque va a ser el Espíritu Santo. Ahí también dice el Señor, ¿verdad? La honra y la gloria me la llevo yo, ¿verdad? Dice el Señor, ¿verdad? Nuestro único Dios y todopoderoso, el Espíritu Santo, porque va a ser Él que va a entrar. Nosotros, instrumentos de Dios solamente somos, ¿verdad? Somos el vaso que por purita misericordia a Dios le plació escoger para, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Poder anunciar la palabra de Dios, desen cuenta. Hay tanto, ¿verdad? Que tal vez no quieren, ¿verdad? Pero qué bueno que tú te decidas ser ese instrumento, que yo me decida ser ese instrumento y guiada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Cosas, señales antes del fin, que los cuales nosotros estamos mirando, desen cuenta, ¿verdad? Que cómo se están levantando, desen cuenta, tantas cosas se están levantándole, pues sí, entre los padres, entre los hijos, se matan entre ellos, y son señales que también Dios lo está permitiendo, por la misma maldad que está en ellos, ¿verdad? Pero Dios lo está permitiendo, desen cuenta, porque también eso a nosotros nos ayuda, desen cuenta, por eso le digo, ¿verdad? No es razón de alegría por lo que está aconteciendo, pero sí una alegría que nuestro Señor Jesucristo está a la puerta y que, ¿verdad? Dios nos está permitiendo estas señales a nosotros, para que nosotros la miremos, ¿verdad? Le puedo decir, ¿verdad? Y para eso le traemos esta palabra también de salvación, ¿verdad? Para que ya ellos también corran por su salvación y no estén haciendo esas cosas, ¿verdad? Que eso es Satanás, ¿verdad? ¿Me entiende? Que lo está usando a ellos como instrumento para hacerse daño, desen cuenta, ¿verdad? En vez de que ellos fueran también que estuviesen anunciando el evangelio, la palabra de Dios, desen cuenta, viviendo como Dios quiere, ¿verdad? Pero como ellos le abrieron las puertas, prefirieron mejor ser instrumentos de Satanás que ser instrumentos de Dios. Así que Dios lo permite, ¿verdad? En que pasen estas cosas para que nosotros miremos, desen cuenta, ¿verdad? Pero porque ellos no quieren ser instrumentos de Dios, ¿verdad?
y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, dice el Señor, ¿verdad? Por todo, porque des en cuenta realmente alguien a mí, tal vez no me pueda ni ver, ¿verdad? ¿Me entiende? O me quiera ver muerta, ¿verdad? Des en cuenta, ¿verdad? Dice, y vamos a ser aborrecidos, ¿verdad? No nos quieren, a nosotros no nos quieren, dice el Señor, vamos a ser aborrecidos de todos. Es decir, no nomás algunos, de todos, ¿verdad? No nos van a querer. Si este está otra vez predicando esto, predica, ay, pero bueno, ¿verdad? Se cuenta, por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo, es necesario que nosotros también padezcamos el ser aborrecido, porque el que tú me aborrezca, el que lo que me aborrezcan, ¿verdad? O te aborrezcan, ¿verdad? ¿Me entiendes? Eso te ayuda a ver también la señal que Cristo viene y que tú tienes que ser fuerte, tú tienes que estar firme y bien plantado y seguir anunciando la palabra de Dios. Vamos para adelante, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? Por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo, dice el Señor, ¿verdad? Es de haber una perseverancia en el evangelio, no de temporada, perseverando. Dios busca perseverancia y hasta el fin. Tengo que seguir permaneciendo en la fe en mi Señor Jesucristo, guardándome para Dios hasta el fin de ese cuenta, ¿verdad? Hasta el fin, porque hasta el fin de ese cuenta es cuando yo voy a ser salva realmente, ¿verdad? No porque le puedo decir por un momento, diga yo, no, yo le serví a Dios y hice esto, ¿verdad? Ya por aquello Dios me va a salvar y ya ahorita no le esté yo sirviendo, por ejemplo, ¿sí? No, hasta el fin, dice el Señor, en perseverancia, ¿verdad? Es en cuenta, ¿verdad? A que yo esté sufriendo, siendo abofeteada, siendo perseguida, ¿verdad? Es en cuenta, ¿verdad? De esa manera, pero yo siguiendo las señales de Dios, ¿verdad? Que nadie me mueva de lo que yo he creído y no ser yo engañada, le puedo decir, de la verdad, de lo que Dios, mi Señor Jesucristo, me ha enseñado, dice el Señor. Hasta el fin, entonces seremos salvos, dice el Señor. Porque vienen cosas, dice el Señor, ¿verdad? Que se levantarán y cosas que nosotros, ¿verdad? Tal vez puede ser que si Dios me da vida mañana, ¿verdad? Yo las llegue, alcance a vivir. O no, yo no lo sé, solo Dios lo sabe, ¿verdad? ¿Cuándo es que va a venir realmente o mandarme a pedir a mí, ¿verdad? Cuentas, ya le puedo decir, ¿verdad? ¿Me entienden? Yo no lo sé. Pero dice la palabra de Dios, déjenme decirle, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Que dice así, dice, vamos a ver, dice el 14, pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, pues puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en la Judea huyan a los montes, dice, ¿verdad? El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de en cuenta de su casa, dice el Señor. Donde tú te encuentres, allí está, te dice el Señor, ¿verdad? ¿Me entiende? Ahí está, te dice el Señor, porque dice el Señor, ¿verdad? Viene una abominación desoladora, viene un falso Cristo, aunque va a tomar a la autoridad, voy a decir, en este mundo para reinar, le puedo decir, y cosas que va a acontecer que Dios se lo va a permitir, que este va a tener poder, dice el Señor, de en cuenta, ¿verdad? Se le va a ser delegado un poder en el cual va a reinar, en el cual le puedo decir, las cosas tal vez le puedan estar saliendo bien, ahí donde les digo, ahí donde van a decir que tal vez nosotros estábamos en algo falsante, ahí donde va a venir un tiempo de paz, dice el Señor, ¿verdad? Pero cuando dice el Señor, digan ellos paz y seguridad, ¿verdad? Ellos eran los mentirosos, ahí viene destrucción repentina, dice el Señor, ¿verdad? Ahí donde algunos vamos a andar huyendo, dice el Señor, ¿verdad? Le puedo decir, ahí le puedo decir donde vienen cosas, le digo, ¿verdad? Donde van a decir, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces dirán algunos, dicen el 21, os dijeren, mira, aquí está el Cristo, o mira, ahí está el Cristo, no le creáis, porque ese va a ser el que se va a levantar, ¿verdad? Diciendo, aquí está el Cristo, ahora sí, mire, haciendo señales, haciendo prodigios, desen en cuenta, ¿verdad? Trayendo, ¿verdad? Voy a decir ahora sí, voy a decir la palabra, usar la palabra prosperidad, le puedo decir, ¿verdad? Diciendo esto, trayéndoles ayuda, desen en cuenta, ¿verdad?
Ahí donde van a decir lo que predicaron esto es pura mentira. Ahí, pero va a ser por un corto tiempo, dice el Señor. Y los que estén aquí tienen que ver que esas son señales. Tienen que ver que esas cosas, ¿verdad? ¿Me entiende? Tienen que acontecer en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque Dios, lo que Dios así lo tiene establecido en su palabra, tienen que acontecer en este mundo porque es palabra de Dios, le puedo decir. Dice el Señor, ¿verdad? Que se levantará este falso Cristo, ¿verdad? Para reinar, le puedo decir, ¿verdad? Para tomar autoridad, se le va a ser delegada autoridad, pero va a ser por cierto tiempo. Daniel lo profetizó también, ¿verdad? Que se levantaría por cierto tiempo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, ¿verdad? La palabra de Dios así en Daniel 12:11 dice, y después del tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que una vez que, ¿verdad? Que des en cuenta tome autoridad, dice la palabra de Dios, lo que es la abominación desoladora, porque eso es algo abominable, venir y tomar el lugar del Cristo poderoso, de ese cuenta, ¿verdad? ¿Me entiende? Y querer reinar esa gente, así des en cuenta, ¿verdad? Entonces dice el Señor ahí, vendrá, dice, habrá 1290 días, dice, ¿verdad? Ahí donde va a estar, ahí 1290 días. Estaba yo sacando cuenta que son 3 años y medio con 14 días, desde en cuenta. 3 años y medio con 14 días, los cuales, ¿verdad? Los que, ¿verdad? Pues aún todavía estemos en este mundo, ¿verdad? Nosotros como cristianos, le puedo decir, ¿verdad? ¿Me entiende? Habrá un sufrimiento, tal vez, ¿verdad? Le puedo decir, ¿verdad? Habrá un mínimo sufrimiento, diría yo, ¿verdad? Los cuales que tal vez, ¿verdad? Se nos vayan a hacer largo, pero viene un fin. Dice el Señor que a todo eso Dios le tiene establecido un fin. Y esto yo estaba sacando cuenta porque es necesario que yo lo sepa, ¿verdad? Es necesario que tú lo sepas, ¿verdad? Dice el Señor que se levantará. Cuando se empieza a levantar, empieza a hacer cosas, le puedo decir, aborreciendo, ¿verdad? A nosotros, le puedo decir, los cristianos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que se levantará, dice la palabra de Dios, haciendo su voluntad, no la voluntad de Dios, se en cuenta, ¿verdad? Y se ensoberbecerá, dice la palabra de Dios, y se engrandecerá sobre todo Dios, dice, ¿verdad? Dice, contra el Dios de los dioses y contra nuestro Dios todopoderoso también, dice, contra el Dios de los dioses, dice. Y dice, hablará maravilla, dice, y prosperará. ¿Qué quiere decir? Las cosas le van a salir bien, des en cuenta, y mismo Dios lo va a permitir, verá, como le digo, que este hombre que se levante así, ¿verdad? Dios le lo va a permitir, le voy a decir, ¿verdad? Va a haber maravillas ahí, le puedo decir, y prosperará hasta que sea, dice, consumada, dice, la ira, porque, dice, lo determinado se cumplirá, dice el Señor. Dice, del Dios, dice, ahora el Dios, el grande, nuestro Dios único, ¿verdad? De sus padres no hará caso, dice, ¿verdad? De nuestro Dios no hará caso, de lo que el reinado de nuestro Padre Celestial, falso Cristo que se levantará, le puedo decir, ¿verdad? Creyéndose ser el Cristo, el Dios, des en cuenta, ¿verdad? No va a hacer caso de lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Se en cuenta porque él se cree Dios, él va a tomar autoridad, le puedo decir, y como le digo, le hará maravillas, le prosperará, todo le saldrá bien según, ¿verdad? Las donde Dios se lo va a permitir, des en cuenta. Entonces dice, ¿verdad? La palabra de Dios dice, ¿verdad? Ni el amor de las mujeres ni respetará a Dios alguno, ni hasta eso va a tomar una autoridad de tal manera que él no le va a creer ni tampoco ni a la Virgen, ni San Judas, ni a ninguno de esos tampoco, le puedo decir. Él va a querer ser el único, ¿verdad? Se encuentra en la cual la humanidad se doblegará ante él por la prosperidad que le traerá, le puedo decir, a la humanidad, le puedo decir, y por su soberbia de él, de 50, ¿verdad? Se va a engrandecer, de 50, ¿verdad? Así que es tan necesario que ustedes salgan de esa idolatría, de esa esclavitud, porque tarde o temprano, le puedo decir, ¿verdad? Se van a dar cuenta que el único Dios fiel y verdadero es el único al que nosotros le servimos, que se va a levantar otro diciendo que es el Cristo, pero no va a ser mi Cristo de poder, ¿verdad? No va a ser él, ¿verdad? Sino que va a ser
otro, le puedo decir, este es un falsante que viene, le puedo decir, ¿verdad? Soberbio, ¿verdad? ¿Me entiende? Y lo cual Dios lo va a permitir, desde en cuenta, dice, ¿verdad? Porque sobre todo, dice, se engrandecerá, desde en cuenta, sobre todo, ¿verdad? Más dice, honrará, dice, en su lugar al Dios de las fortalezas. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y con platas y piedras preciosas y con cosas de gran precio. Desde en cuenta cómo va a estar ¿verdad? Siendo, ¿verdad? Comprado, cómo se va a honrar, desde en cuenta. Con un Dios ajeno, dice, se hará, dice, de la fortaleza más inexpugnables y colmará de honores a los que lo reconozcan. Des en cuenta, si tú te doblegas ante ese otro Dios que se va a levantar, dice el Señor, dice que te va, si tú le reconoces a él, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que te colmará de honores, dice, a los que lo reconozcan, y por precio repartirá la tierra, ¿verdad? Desen en cuenta, ¿verdad? Cómo van a ser compradas las multitudes de personas, desen en cuenta las multitudes de gente, le puedo decir, ¿verdad? Por estas personas, por esto, ¿verdad? Le puedo decir que se levantará por este falso Cristo, le puedo decir, ¿verdad? Entonces, este es lo que se levantará, este corazón altivo, le puedo decir, orgulloso, dijo el profeta Daniel, ¿verdad? Le puedo decir, ¿verdad? Que causará, dice, grandes ruinas, dice en el 8:24. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, dice, ¿verdad? Y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Aún así a nosotros, como le digo, nos van a hacer daño, ¿verdad? ¿Me entiende? Pero mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos, ¿verdad? Dios le tiene establecido un tiempo y ahí por eso es necesario esa fecha que nosotros le prestemos bastante atención a lo que Daniel decía, le puedo decir, ¿verdad? Por eso decía Daniel, dice, ¿verdad? Decía así en el 12:10, dice, ¿verdad? Muchos serán limpios y emblanquecidos, dice, ¿verdad? Y purificados. Los impíos procederán impíamente, ¿verdad? Quiere decir que van a seguir en su pecado, no quieren salir del pecado. ¿Qué está aconteciendo hoy? Que gente se le habla la palabra de Dios y no quieren salir de esa esclavitud, le puedo decir, ¿verdad? Y aún los cristianos engañados, nuevamente vuelvo, ¿verdad? Están cayendo a la misma esclavitud, proceden impíamente. ¿Por qué? Porque su corazón todavía, ¿verdad?, está siendo impío. Se encuentra, solamente se disfrazaron por un momento, dice el Señor, de esa manera, ¿verdad? Como el diablo se disfraza, como ángel de luz, pero en su corazón están deseando, ¿verdad?, andar impíamente. Y es lo que dice, ¿verdad?, que anduvieron impíamente, dice, andarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Mucha gente que anhela esas cosas, aún así le puedo decir, o andan los impíos sin Cristo, sin discernimiento, no entienden esto lo que se le está hablando, la palabra de Dios, le puedo decir, ¿verdad? Por eso nosotros, dice, pero los entendidos comprenderán. Nosotros, yo pues hemos llegado a comprender, le puedo decir, que esto va a ser temporáneo. Este temporáneo, le puedo decir lo que va a estar reinando este hombre, ¿verdad? Lo que va a estar haciendo, ¿verdad? 3 años y medio y 14 días, dice el Señor, ¿verdad? Y dijo así, dice, ¿verdad? Entonces dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, nuestro Señor Jesucristo, lo de nuestro Señor, y tomar posesión hasta la abominación desoladora, porque eso es la abominación, de se cuenta lo que está aconteciendo, sí, va a acontecer hasta, dice, habrá 1290 días, ¿verdad? 1290 días. Yo sé que todo esto nuestro Señor Jesucristo lo tiene fechado. Lo tiene fechado, así que para nosotros son señales lo que viene y señal lo que se va a levantar, y nosotros de que se levante, nosotros tenemos que llevar cuenta, digo yo, ¿verdad, Señor? De llevar cuenta cuándo es que se levantó y cuánto, y ya nosotros vamos a ir viendo, no, hombre. Aunque él se crea grande y todos crean aquí que nosotros estuvimos en falsedad, nosotros vamos a estar sacando cuenta, viendo que todo eso se le va llegando. En vez que se sienta más grande, se le va llegando su fin. Va a decir paz y seguridad y destrucción de parte de nuestro Señor. Destrucción repentina, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, dice el Señor, así dijo Daniel, ¿verdad?, a través del profeta Daniel: bienaventurado el que espere
y llegue a 1335 días, ¿verdad? Es decir, ¿verdad? Que nosotros tenemos que esperar, ¿verdad? Después de los 3 años y medio, ¿verdad? 1335 días, ¿verdad? Que pueden ser, ¿verdad? Le puedo decir ahí, ¿verdad? De 10 años, un mes, dice, y 30 días y 35 días, le puedo decir, ¿verdad? ¿Me entiende? De lo que va a acontecer todo eso hasta acá, le puedo decir, ¿verdad? ¿Me entiende? Pero Dios, le puedo decir, ¿verdad? Nos va a ayudar a nosotros, ¿verdad? Le puedo decir, a nosotros, le puedo decir. Por eso están... más o menos, pues le digo yo al Señor, ayúdame a sacar estas cuentas, le digo yo al Señor, ¿verdad? Estaba sacando, solamente saqué la primera parte de 3 años y medio y 14 días, ¿verdad? Pero sé que de ahí para allá ya no faltan mucho, ¿verdad? Le puedo decir, ¿verdad? Ya falta algo poco, ¿verdad? Porque son 1290 días para 1300, ¿verdad? Digo yo, Señor, ¿verdad? Ahí vienen 10 años, ¿verdad? 10 años, Señor, ¿verdad? 10 años para 1300. Y tienen que ser 1335 días. Entonces son 10 años, ¿verdad? Con 35 días más, le puedo decir, de los 1290, ¿verdad? Le digo yo al Señor, ayúdame, ayúdanos, Señor, porque nosotros no sabemos, le puedo decir, en qué momento Dios nos vaya a llevar, ¿verdad? En qué momento, ¿verdad? Por eso es tan nosotros, es tan necesario que hablemos esta palabra, le puedo decir, y que aún le puedo decir, no sé, el pueblo de Dios, ¿verdad? No se atemorice, le puedo decir, sino que siga creyéndole al Dios de poder, que siga anunciando la palabra de Dios. Que todo esto Dios le tiene establecido fecha, déjenme decirle. Dios le tiene establecido fecha y dice la palabra de Dios así, ¿verdad? Mas vosotros, dice, volvemos a Marcos 13:23. Mirad que lo que he dicho antes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vienen esas señales, dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas y harán señales, prodigios para engañar, si fuese posible, a unos escogidos. Porque des en cuenta, si tú no sabes esta fecha y tú dices, realmente yo estuve mal en un evangelio mal, en una santidad mal, bueno, si tú empiezas a decir así, no me voy a doblegar ante ese Cristo, ¿verdad? Él me está prosperando, él me está, ¿verdad? ¿Me entiendes? ¿Se en cuenta? Y me tengo que doblegar, ahí tú sales perdiendo. Es necesario que tú aguantes, déjame decirte. Tú tienes que seguir confiando y creyendo en Dios, que tu socorro viene de Dios y que Él te va a salvar también ahí en ese momento. Él prometió estar con nosotros y Él prometió salvarnos, venir a salvarnos, y Él lo va a hacer. Y lo sigue diciendo ahí en San Marcos, lo dice, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, dice, ¿verdad? En el 13:24 dice así, pero en aquellos días, dice, después de aquella tribulación, es tribulación, una leve tribulación, los dolores, ¿verdad? Los dolores, dice el Señor, ¿verdad? Principios de dolores. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, dice el Señor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas, dice el Señor, ¿verdad? Es casi como pasar un temblor, pienso yo así, ¿verdad? Entonces verán, dicen, al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. De que viene nuestro Señor, de que le viene a dar su fin, ¿verdad? Ese que quiere hacer llamar el Cristo, los que se hacen llamar el Cristo, de que le viene su fin, les viene su fin, dice el Señor, porque Él les tiene fecha ya hasta cierto punto, hasta donde nuestro Señor Jesucristo los va a dejar. Y ahí mismo dice el Señor, ¿verdad? Dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. No pierdas la fe. Nuestro Señor y Dios Todopoderoso está en los cielos. Y en un de repente Él vendrá, dice el Señor. Y entonces enviará, dice el Señor. Él va a enviar a sus ángeles, dice, y juntará a sus escogidos. Ahora sí, ahí viene la salvación. Ahora sí, aquellos que se permanezcan creyéndole a Dios fielmente ahí y no se doblen ante ningún otro falso Cristo. Ahí viene el Señor, verá, mandando a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, dice, del extremo de la tierra hasta el extremo del cielo, dice el Señor, ¿verdad? El Señor viene por sus escogidos. Así que nosotros miremos las señales que Dios nos ha enviado antes del fin.
Y aún después, ¿verdad? De todo eso, de 50, nosotros podemos ver esas señales, podemos ver cómo se va subiendo la maldad, cómo va reinando la maldad y cómo reina la maldad de tal manera que nosotros pareciera que ni existiéramos, le puedo decir, ¿verdad? Que ni existiéramos. Pero ahí donde Dios ya le tiene establecido todo lo que crece, se encuentra así, de un solo Dios lo acaba. Lo acá. Por el orgullo fue Satanás de allá derribado, le puedo decir. Por el orgullo de estos que se hacen pasar el Cristo y más grande que Cristo, ¿verdad? Dios lo va a derribar, le puedo decir. Y lo va a echar más abajo, ¿verdad? Le puedo decir, derribar todo. Y con la gran diferencia que ahora aquí el Señor, ¿verdad? Va a destruir el mundo, le puedo decir, y solamente nosotros, ¿verdad? Los que hayamos creído en Él, ¿verdad? Los que nos hayamos permanecido confiado en Él, guardándonos para Él, anunciando esta palabra, soportándolo todo, le puedo decir, el Señor nos llevará con Él. Y eso es lo más maravilloso, dice el Señor, ¿verdad? Le puedo decir, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Esto se va a tener que cumplir, queramos o no queramos. Dios lo tiene establecido, así que el consejo de hoy, sigue adelante anunciando la palabra de Dios. No te avergüences, ¿verdad? Por ser un hijo de Dios. No te avergüences, ¿verdad? Dar testimonio a nuestro Señor Jesucristo. No te avergüences de anunciar esta palabra. Déjame decirte, porque nuestro Señor Jesucristo viene, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo está a las puertas y es necesario que mientras tengamos el tiempo, nosotros hablemos de su verdad, anunciemos de su verdad, déjenme decirle. Y estos son principios, lo que está por acontecer después está en el Apocalipsis, ¿verdad? Todo lo que está por venir, ahí donde ya se viene la gran tribulación, déjenme decirle, para todos aquellos, los que se queden, ¿verdad? Para todos aquellos que nos desprecian, para todos aquellos que no quieren hoy, ¿verdad? Tal vez aprovechar el tiempo de entregarle su corazón, ¿verdad? Por eso aprovecha hoy, ¿verdad? Hoy que tienes vida, hoy que tienes la oportunidad, déjame decirte, ¿verdad? Porque Dios quiere salvarte de lo que está por venir después, déjame decirte. Porque son cosas más terribles, estos son principios de dolores. Y ahora los dolores no sabemos si los vayamos a soportar. Por eso el pueblo de Dios tiene que estar preparado. El pueblo de Dios tiene que estar velando, dice el Señor en el 35, ahí mismo dicen. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el hijo cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, ¿verdad? El Señor, el dueño de mi vida, ¿verdad? ¿Cuándo vendrá, verdad? Tú no sabes si al anochecer, a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Por eso yo tengo que estar velando, ¿verdad? Guardándome para Dios, consagrándome para Dios, ¿verdad? Para que cuando venga Él de repente me halle, no me halle, dice, ¿verdad? Durmiendo, dice, ¿verdad? Yo no tengo que estar dormida. Yo tengo que estar bien sobria, bien consciente de lo que estoy creyendo y de lo que estoy esperando. Y lo que a vosotros digo, a todos les digo, velad. Todos velen por su vida, todos velen por su salvación, que Cristo viene. Pero es tan necesario que sigamos adelante esforzándonos, ¿verdad? Dios me lo bendiga. Yo sé que esta palabra ha hecho de bendición para su vida y nunca, ¿verdad? Nos olvidemos de esta palabra, ¿verdad? Porque esta es vida y esta nos va a ayudar también aún ahorita y aún el mañana y en tiempo que Dios permita, ¿verdad? Que nos permita a nosotros con vida, ¿verdad? Así que es tan necesario que nosotros atesoremos esta palabra, le puedo decir, ¿verdad? Porque esta, ¿verdad? Palabra de Dios, ¿verdad? Es la que nos salva, nuestro único Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Él es el único grande, déjenme decirle. Nadie es grande en esta tierra, nadie, ¿verdad? Sino solamente Dios, déjenme decirle, ¿verdad? Le hago la invitación a la iglesia Ministerio Dios Altísimo con mis pastores Raúl e Igdalia Argueta al teléfono 832-275-1178, ¿verdad? Ahí le esperamos en la 11922 de la Tricky Road, Houston, Texas 77067. Todos son bienvenidos, Cristo le ama y pues Dios, ¿verdad? Viene por su pueblo y viene pronto. Que el Señor me los bendiga grandemente.